Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Le agradecemos por acompañarnos y por seguir estudiando junto con nosotros la palabra de Dios. Seguimos analizando doctrinas en cuanto a los testigos de Jehová en referencia con nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy iniciamos este tema que es Jesús, Dios y hombre. La primera parte. Lo voy a dividir en varias partes, pero el tema anterior sí fueron, creo que cerca de 3 horas, casi 4 horas de exposición, y sé que es un poco tedioso tantas horas, así es que voy a tratar de dividirlo en transmisiones o en videos de 1 hora. Van a ir apareciendo en la pantalla si usted lo gusta buscar ahí en el canal de YouTube. Testigos de Jehová, Jesús, Dios y hombre, parte 1, luego parte 2, 3, dependiendo hasta cuál lleguemos. Bien, sin más, gracias nuevamente por acompañarnos y por estudiar con nosotros, por darnos ¿cómo se dice? Privilegio de la duda para poder usted analizar no solamente el punto de vista de la sociedad, de la Watchtower Society, sino también de qué dice la Escritura en referencia a las doctrinas enseñadas por los testigos de Jehová. Bien, vamos a esta parte que es bastante interesante y vamos a prepararnos para entrar ya con las diapositivas. Permítame para cambiar y preparar todo. Bien. Entonces, como les decía, vamos a iniciar el tema Jesús, Dios y hombre. ¿Cuándo fue Jesús Dios y hombre a la vez? ¿Cuándo fue ambas Dios y hombre? Bueno, es lo que vamos a estudiar y la explicación del primer pasaje que vamos a ver varios pasajes, pero vamos a ir al pasaje, puedo considerarlo clave en cuanto a esto, y vamos a estudiarlo con la Biblia de los Testigos de Jehová. Nuevamente, el material que estoy utilizando son versiones de la Biblia de los Testigos de Jehová. Esta versión, la negra, la versión gris, que es la versión 2019 de pasta gris, el interlineal que es el interlineal más viejito, pero también voy a estar utilizando el interlineal más nuevo de los Testigos de Jehová, que es de pasta azul. Así es que todas las versiones que van a aparecer ahí en la pantalla no son Reina Valera, no son otra versión, son solamente versiones de la traducción de los Testigos de Jehová e interlineales de los Testigos de Jehová. No va a haber otra información ahí en cuanto a referencias bíblicas más que material de los Testigos de Jehová. Bien, entonces vamos avanzando en el tema. Quiero que me acompañe a este pasaje que es Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. En esta parte de aquí de arriba, esta que está aquí, es la versión de pasta negra de los Testigos de Jehová que les mostré hace un momento. Y la de aquel lado es la de pasta gris de los Testigos de Jehová, la versión más nueva, traducción, ¿verdad?, de los Testigos de Jehová, de la Biblia de los Testigos de Jehová. Así es que vamos primero a leer la versión aquella, la nueva, y luego venimos a la viejita. Y acompáñeme, déjeme activar porque me gusta irle subrayando para que usted pueda ver a dónde estoy refiriéndome en el texto. Dice el versículo 6. En el 5 vemos que hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí por eso termina en sus, ¿verdad? Cristo Jesús. En versículo 6, quien aunque existía en la forma de Dios, y algo que quiero subrayar muy importante inmediatamente entrando a este texto. Si usted se fijó, dicen existía en forma de Dios, no de un Dios como Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3, donde nos dicen que Jesús o el verbo era un Dios. Aquí no le ponen el un. Aquí se les olvidó poner el un Dios. Dicen, esta versión nueva, dice que aunque existía en la forma de Dios, en Juan 1, 1 al 3 nos ponen Dios con D minúscula. ¿verdad? Ponen Dios con una D minúscula. En referencia, o ellos quieren hacer pensar a las personas que es un Dios inferior, no el Dios
todopoderoso, no el Dios verdadero, no el Dios Jehová. Entonces lo ponen con D minúscula y le ponen a Jesús que la palabra era un Dios, con D minúscula. Sin embargo, aquí, en Filipenses 2, del 6 al 8, nos empieza diciendo rápidamente que aunque existía en la forma de Dios, note, la forma de Dios, y ahorita vamos a ir a las palabras griegas, la forma de Dios, con D mayúscula. Cristo no existía en la forma, no existía, aquí está la palabra existía, no existía en la forma de un Dios, D minúscula, sino que en la misma Biblia de los Testigos de Jehová se nos está diciendo que Cristo ya existía en la forma de Dios, del Dios verdadero, del Dios supremo. Por eso lo ponen con D mayúscula. Cristo ya existía en la forma de Dios supremo, no de un Dios. Si se fija, no aparece ahí un Dios. Y ellos lo vierten con D mayúscula en referencia al Dios supremo, Dios verdadero, según desde su pensamiento, ¿verdad? Y luego siguen diciendo, no pensó en quitarle el lugar a Dios. Esto es, ahorita lo vamos a ver y vamos a explicar esta palabra, quitarle el lugar a Dios. ¿Cómo podría quitarle el lugar a Dios si ya era Dios? Si ya existía en forma de Dios. ¿Por qué quitarle Cristo el lugar a Dios cuando Cristo ya existía en forma de Dios? ¿Qué lugar le iba a quitar? Ahora, si Jesús no fuera Dios, ¿cómo puede ser o tener la forma del Dios verdadero? ¿Cómo, si Jesús no es el Dios todopoderoso, cómo siquiera pensaría en quitarle el lugar a Dios? ¿Puede alguien quitarle realmente el lugar a Dios, al todopoderoso? ¿Cómo podría? Si no es realmente Dios. Porque los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, sino es un Dios. Aquí no lo vierten como un Dios. Aquí ponen que Cristo ya existía en forma de Dios, no de un Dios. Ahora sigamos, quitarle el lugar a Dios, como si Cristo se pusiera a pelear con el Padre o con Dios, ¿verdad? Con la deidad y decir, no, va a ser mío, te lo voy a arrebatar. ¿Quién puede? Si Cristo no fuera Dios, ¿cómo podría siquiera pensar quitarle el lugar a Dios? Es absurdo. Es como si usted y yo, siendo criaturas, porque los testigos de Jehová piensan que Jesús es una criatura, una creación de Dios, Jehová, dicen ellos, creó a Jesús y luego Jesús creó todo lo demás. Lo ponen en un plano de criatura y dicen que es el arcángel Miguel. ¿Cómo un arcángel pretendería quitarle el lugar a Dios? ¿De qué forma? ¿Cómo un arcángel puede tener la forma de Dios? ¿Cómo es esto posible? Una criatura nunca podría tener la forma de Dios. Para empezar, desde el punto que lo comparamos, ya es una blasfemia. Compararnos con el Creador, con Dios. Dice, y hacerse igual a Él. Pero ¿cómo hacerse igual a Él si ya era con la forma de Él? Contradictorio la traducción que hacen. Y vamos a ir al griego. Dice, no, más bien, versículo 7, dejó todo lo que tenía. Y tomó la forma de un... Quiero subrayar esta palabra porque la estaremos explicando más adelante también cuando vayamos al griego. Tomó la forma de un esclavo. Note cómo forma de un esclavo. Y en la parte de arriba tenemos forma de Dios. Déjenme, lo pongo con una flecha. Y le damos vuelta aquí. Dice, forma de esclavo, forma de Dios. Aunque existía en forma de Dios, no de un siervo, no de una criatura, tomó la forma de un esclavo, de una criatura, de una creación. Y se convirtió, no en cualquier criatura, no se convirtió en un ángel, no se convirtió en un arcángel, no tomó la forma de un ser espiritual, sino se convirtió, dice esta versión, convirtió en un ser humano. Entonces, cuando nos dice que tomó forma de esclavo, nos está diciendo que tomó forma de humano.
¿Quién tomó forma de humano? Aquel que antes o previamente tenía la forma de Dios. El que tenía la forma de Dios tomó la forma de un humano. ¿Ok? No vamos a entrar ahorita en hacerse igual y todo lo demás. Vamos a seguir leyendo. Es más, dice el versículo 8, cuando vino como hombre, ¿quién vino como hombre? Aquel que tenía forma de Dios. Y se humilló y se humilló, ¿okay? Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Aquí es interesante porque omiten una palabra griega, ya la miraremos más adelante. Y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, muerte en un madero de tormento. Otra vez porque ellos están en contra de todo lo que huela o tenga similitud con el catolicismo, ¿verdad? Porque ven que los católicos usan la cruz como su Dios en colijes, en imágenes, entonces quieren evitar todo lo que tenga que ver con el catolicismo. Pero eso será otro tema. Ahorita lo que estamos es Jesús, Dios y hombre. Vemos que aquel que ya existía, no que fue creado, no dice, Cristo vino a ser creado, no, ya existía. ¿En qué forma existía? En la forma de Dios, no en la forma de un arcángel. No dice que Jesús existía en forma de arcángel, no dice que Jesús existía en forma de ángel, no dice que Jesús existía en forma de criatura espiritual. No, la forma que tenía Jesús era la forma de Dios, no de un Dios, de Dios. Este que tenía la forma de Dios tomó forma de esclavo. ¿Y qué es un esclavo? ¿De cuál esclavo? ¿De un ángel, de un arcángel, de un querubín, de un serafín? No. Tomó la forma de un hombre, de un ser humano. Aquí está, ser humano. Un ser humano, ser humano. Un hombre. ¿Ok? Tomó forma de hombre. Aquel que tenía forma de Dios, tomó forma de hombre. ¿Vamos bien? Ahora vamos a la siguiente versión, que es la versión más antigua. Dice otra vez, quien aunque existía, ¿ok? Ya existía, no dice que vino a existir, sino que ya existía, muy similar a lo que aparece en la otra versión, en la versión 9, dice, aunque existía, no vino a existir, sino que ya existía. Dice, ¿cómo existía? En la forma, otra vez, fíjese cómo lo ponen, de Dios, no de un Dios, no de un arcángel, no de un ángel, existía en la forma de Dios, de mayúscula. No un Dios con D minúscula, como lo tratan de poner en Juan 1, del 1 al 3. Jesús ya existía en la forma de Dios. ¿Ok? Sigamos entonces. Y no dio consideración a usurpación. Note cómo lo dicen. A usurpar. ¿A usurpar qué? ¿Qué querría usurpar aquel que tiene la forma de Dios? Aquel que existe como Dios. En la misma forma. Ahora, aquí es interesante porque nos dice que existía. Pero cuando nos mencionan la forma, hace referencia a cómo es que él existía. No existía como un arcángel, no existía como un ángel, existía en la forma de Dios. No en la forma de un arcángel, no en la forma de una criatura. No es lo mismo una criatura que el creador, no es lo mismo Dios que lo que Dios creó. Y Cristo no existía como algo que Dios creó, sino existía en la forma de Dios. Ahora, no dio consideración a una usurpación. Y note cómo lo ponen. A saber, que debiera ser igual a Dios. ¿Cómo pretendería aquel que ya existe en forma de Dios pretender usurpar un lugar que ya tiene? ¿Cómo usurpar algo que ya él mismo tiene? Él ya existía en forma de Dios. ¿Cómo va a usurpar el lugar que ya tiene? A decir, Dios existía en la forma de Dios. Y si existía en la forma de Dios,
¿quién más tiene la forma de Dios sino Dios? ¿Podemos decir que una criatura tiene la forma del Dios verdadero? ¿Tiene la forma del Dios todopoderoso? Porque es con D mayúscula. ¿Quién puede o es tan osado para decir, yo tengo la forma de Dios todopoderoso? Nadie. Todas las criaturas no tienen la forma de Dios todopoderoso. ¿Cómo existir en forma de Dios y luego pretender usurpar de no querer ser igual a lo que ya es? ¿Cómo usurpar algo que ya tiene? Ahora versículo 7. No, antes bien, se despojó a sí mismo. Y es muy importante cómo cambiaron las versiones aquí. Dice, en el versículo 7, aquí dice, no, antes bien se despojó a sí mismo. En el 7 dice, no, antes bien dejó todo lo que tenía. Fíjese cómo lo vierte en la versión nueva. Dejó todo lo que tenía. Sin embargo, acá, en la versión antigua, está más cercana al texto original que dice que se despojó a sí mismo. ¿Y sabe por qué cambiaron esta palabra? Y en la nueva versión hicieron la traducción diferente. Porque si se despojó a sí mismo, ¿quién más que Dios? ¿Qué ser puede despojar a Dios de lo que Dios es? Nadie. Nadie puede despojar a Dios de lo que Dios es. Por eso dice, se despojó a sí mismo. No dice que el Padre lo despojó. No dice que el Espíritu Santo lo despojó. Él mismo tomó la decisión de despojarse. Él mismo. Sin embargo, acá en la versión nueva, dice, dejó todo lo que tenía. ¿Por qué? Para evitar que usted entienda lo que el texto griego dice realmente. Que nadie lo obligó a dejar, ni dejó lo que tenía porque alguien lo mandó a dejarlo, sino que él mismo tomó la decisión. Ahora dice que existía en forma de Dios, versículo 6, y aquí mismo nos vuelve a decir que tomó la forma, otra vez, la forma de un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Ahora, la palabra griega para eso es doulos, o doulos, que significa esclavo o siervo, ¿ok? Entonces, ¿un siervo de quién? Un siervo de Dios. ¿Un esclavo de quién? Un esclavo de Dios. Ahora, ¿por qué tomó una forma de un siervo? Porque él no era siervo, porque él era Dios, existía en forma de Dios, por eso tuvo que despojarse él mismo para tomar la forma, ya no de Dios, ya no de un arcángel, sino de un esclavo. ¿Pero qué tipo de esclavo? ¿Cuál de todas las criaturas de Dios tomó para sí? Bueno, llegó a estar en la semejanza de los hombres. Otra vez, de los hombres. Forma de esclavo, ¿pero de cuál? De los hombres, no de los ángeles, no de los arcángeles, no de los querubines, no de los serafines. Más que eso, al hallarse en manera de hombre, otra vez, hombre, se humilló y se hizo obediente. Aquí también, en el griego original, dice, se humilló a sí mismo. No lo humilló el Padre, se humilló a sí mismo. ¿Ok? Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento. ¿Ok? Entonces tenemos hasta aquí unas cosas muy interesantes. Que Jesús ya existía en forma del Dios verdadero. ¿Y quién puede tener la forma del Dios verdadero si no es Dios? Pretender que un arcángel tenga la forma de Dios no es más que una blasfemia. ¿Cómo un arcángel, una criatura, tendrá la forma del Dios verdadero y existirá como si fuera Dios verdadero? ¿Cómo usurpar algo que ya te pertenece? ¿Cómo, como dice la versión nueva, no pensó en quitarle lugar a Dios? ¿Quién puede siquiera pensar quitarle lugar a Dios? Hablando desde el punto de vista de una criatura. Si usted y yo como criaturas pretendiéramos quitarle el puesto a Dios, ¿podríamos? No, no más mínimo. ¿Un ángel, un arcángel podría pretender quitarle el puesto al Todopoderoso? No, nadie. Así es que traducir como quitarle o usurpación, como ellos lo traducen para dar la idea de que Jesús no quiso arrebatarle al Padre algo,
Es incorrecto porque en las declaraciones previas nos dice que Él ya existía en forma de Dios. Y si era Dios, ¿cómo quitarle lugar a Dios si Él mismo ya es Dios? Es absurdo, es ilógico. Entonces vamos a ir a ver las palabras griegas para ver si nos ayudan a entender un poquito más. Y vamos a explicarlo. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible de entender para usted, porque sé que van a ser términos griegos, palabras griegas. No es tan fácil, lo entiendo, pero voy a tratar de explicárselo lo mejor posible. Vamos entonces a avanzar y dejar esta diapositiva. Vamos a la siguiente. Razonamiento a partir de las Escrituras. Cuando usted busca en razonamiento a partir de las Escrituras, página 412, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6 nos explica lo siguiente. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos dice en razonamiento a partir de las Escrituras. Permítanme regresar. Me activar la pluma. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no de un Dios, otra vez, no tuvo por usurpación. Fíjese cómo lo ponen. Usurpación. Ahorita vamos a explicar más esa palabra, que ellos creen hallar la base ahí para probar que este texto dice otra cosa muy diferente. Dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Ok? Sicio tiene la misma fraseología. Dice, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que debía aferrarse. Es muy diferente aferrarse a usurpar. Biblia Valera, Reina Valera dice también, ¿verdad? Habla de aferrarse. Sin embargo, la traducción del Nuevo Mundo, la parte final de este pasaje dice, quien aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a un arrebatamiento. Otra vez, puede el que existe en forma de Dios, no de arcángel, ni de querubín, ni de serafín, pretender arrebatarle algo a Dios, un serafín, ¿no? Ahora, si realmente, como dice que existía en forma de Dios verdadero, del Dios supremo, ¿puede el Dios supremo arrebatarse algo él mismo? ¿Algo que ya le pertenece? Ahora, esto es interesante porque dice arrebatamiento del griego arpagmón. No es cierto. Quiero que esta última, la parte en la que termina la palabra, ¿ok? Arrebatamiento o quitar algo por la fuerza es la palabra esta de aquí, sin la terminación mon. Y lo vamos a explicar más adelante. No les quiero adelantar. Y ya me va a entender cuando le diga. Pero dice, en griego, arpamón. Sí, pero arpamón no significa arrebatamiento. Ya vamos a ver por qué. Dice, a saber que debiera ser igual a Dios. Dicen ellos, ¿verdad? Y dan otras versiones, dice que transmite la misma idea. Sí. ¿Por qué? También lo vamos a explicar más adelante. Una de las razones es porque muchos traductores de las escrituras del griego, al no hallar la terminación mon de arpag, ¿verdad? Y al no encontrar la terminación mon, dice, pues entonces le ponemos el significado de donde viene, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Vamos a estudiarlo por qué. Dice, ¿cuál idea concuerda con el texto? El versículo 5 aconseja a los cristianos que imiten a Cristo. ¿Sí? Exacto, que imiten a Cristo. En el asunto que se está considerando. ¿Sí? De despojarse. Así dice, haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo. Los cristianos debemos de despojarnos a nosotros mismos. En ese sentido, sí. Dice que se está considerando. Pudiera instársele a no pensar que fuera una usurpación, sino su derecho. Ser igual a Dios. Por supuesto que no. Fíjese, ellos ya concluyeron aquí. No fueron a investigar. Ellos vieron varias versiones y dijeron, así debe ser. Y usurpar es que Cristo no le quiso quitar el lugar a Dios. ¿Cómo quitarle el lugar cuando él mismo, una frase previa nos está diciendo que ya existía en forma de Dios? Dice, sin embargo que no. Sin embargo puede imitar al que
no dio consideración a un arrebatamiento. Otra vez, utilizan la palabra arrebatamiento para impactar en nuestra mente de que Cristo no intentó arrebatarle o pelear con el verdadero Dios y quitárselo, cuando Él mismo ya era el verdadero Dios. Ellos mismos en su versión lo tradujeron. Dice a saber que debiera ser igual a Dios. Una traducción de esa índole también está de acuerdo con Jesucristo mismo, quien dijo, el Padre es mayor que yo. Ahora, aquí van a algo totalmente diferente. Como tengo que remachar mi idea, me salgo del texto y tomo típico de los testigos de Jehová. Si usted está hablando con los testigos de Jehová, si Jesús es criatura o creador, ¿qué es lo primero que hacen? Se van a otro texto que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. No, pero fíjate, acá dice que era hijo de Dios. Sí, pero estamos hablando si es criatura o creador. Cuando hablamos de que si Jesús es Dios verdadero, Dios falso. Sí, pero acá en el texto. No, se van al Padre es mayor que yo. Ya lo explicaremos también a qué se refiere que el Padre es mayor que yo cuando vayamos avanzando en estos temas. Luego dice, y aquí quiero que ponga mucha atención, porque esta es una de las técnicas de los testigos de Jehová para malcitar a eruditos y transgiversar lo que eruditos dicen. Dice, el expositor griego del Testamento dice, no podemos hallar ningún pasaje. Ahora, fíjese cómo lo ponen. Entre corchetes. ¿Qué significan los corchetes para los testigos de Jehová? Te estoy ayudando a entender. No me ayudes a entender. No me ayudes. Deja que el expositor griego del Testamento nos diga lo que quiere decir. No me ayudes a entender. Ahora, esto, cuando lo busqué, no aparece en el comentario. Esto no está. Esto ha sido añadido. Lo que realmente dice el comentarista dice, no podemos hallar ningún pasaje en el que alguna de sus formas derivadas tenga el sentido de mantener. Ahora, esta tampoco está. Incluso arpamón. Al menos en donde yo busqué, no están. No aparece incluso arpamón. El comentarista nunca dice que esto de aquí es lo mismo de acá. No, lo que está haciendo referencia, ahorita se los voy a explicar, nada más quiero que quede claro, lo que está entre corchetes no está en el comentario. Dice, tenga el sentido de mantener en posesión o retener. Parece que significa de manera invariable apoderarse. Y está siendo honesto el expositor del griego del Testamento, porque si usted busca la palabra harpazo o arpazo, que es de donde viene harpamón, va a encontrar que todas las veces que aparece la palabra harpazo, ¿ok? Que no es lo mismo que arpamón. La palabra harpazo, sí, obviamente, se debe de vertir como apoderarse. Por eso dice, de manera invariable debe de vertirse como apoderarse. Porque cada vez que aparece la palabra arpazo o harpazo, hace referencia a apoderarse de algo o a un arrebatamiento. Pero la palabra con la terminación mon cambia el significado de la palabra harpazo, aunque viene de la misma raíz. O sea, harpazo viene de harpazo, pero cuando le pones el mon, la terminación, cambia la voz. Y lo vamos a ver más adelante. Tenga el sentido de mantener en posesión o retener. Y está siendo honesto, está diciendo la única ocasión, se los aclaro, la única ocasión donde aparece la palabra harpagmón en el Nuevo Testamento es en Filipenses capítulo 2. Nada más ahí, en toda la Biblia. Por eso este comentarista dice, obviamente no podemos llevarla a una traducción diferente porque no tenemos con qué compararla, porque no sabemos qué es la terminación mon. Entonces, lo único que sabemos es que cuando hallamos la palabra harpazo, pues es apoderarse. Pero aquí no tenemos la misma palabra, es lo que está diciendo el comentarista. No tenemos la palabra harpagmón. ¿Ok? Solo la palabra harpazo. Harpazo obviamente es apoderarse, pero en Filipenses cuando dice que ¿cómo lo vertieron ellos? Que trata de robarle a Dios o trata de apoderarse de algo de Dios. No está la palabra harpazo, está la palabra harpagmón. Esa es la clave de todo. Ok, ahorita quiero nada más que note esto que le subrayé. Quiero que mire
cómo van y mencionan algunas versiones que hablan a su favor, ¿verdad? Las toman, luego hacen conclusiones apresuradas diciendo, no quiere decir eso, quiere decir esto. Brincaron rápidamente a una conclusión porque dicen, cada que aparece, el comentarista dijo que cada que aparece la palabra harpazo es apoderarse. Sí, cuando aparece la palabra harpazo, no cuando aparece la palabra harpagmón. Vamos a explicarlo. Y nuevamente les recalco, les recuerdo, es la única vez que aparece en toda la escritura, aparece en Filipenses capítulo 2 la palabra harpagmón. No aparece en otro lugar, por eso el comentarista da ese comentario. Desde la perspectiva que no aparece en ninguna otra parte la palabra harpagmón, solamente la palabra harpazo. Ahora vamos al griego. Este es el interlineal más nuevo de los testigos de Jehová, interlineal griego de los testigos de Jehová. Vamos al versículo 6. Y vamos a ir viendo las primeras palabras que van a aparecer por aquí. Dice, déjeme activar la pluma. Dice, que haya esto en nuestra mente, lo cual hubo en Cristo Jesús, quien en forma, esta palabra en forma, morfe, dice en forma de Dios, ¿verdad? Aquí está Dios. Dice, existía, no snatching, ponen ellos, ¿verdad? Pero vamos a la primera palabra. Vamos a estudiar esta primera palabra, en forma, en forma. ¿Qué es en forma? Bueno, en forma, Vine lo define, es la palabra G3444. Dice, una excelente definición de esta palabra es la dada por Gifford. Morfe es así propiamente la naturaleza o esencia, no en abstracto, sino tal como subsiste realmente en el individuo y retenida en tanto que el individuo mismo existe. ¿Ok? Ahora, si Cristo existía, ¿cómo existía? En forma de Dios, en morfe de Theos, ¿verdad? En forma de Dios. Dice, otra vez, no abstracto, sino como tal subsiste realmente el individuo. Es la esencia, es la naturaleza. ¿Cuál naturaleza tenía Cristo Jesús antes de hacerse hombre? La naturaleza de ser el Dios verdadero. La naturaleza tal como subsiste Dios. Y si Dios es eterno, Cristo es eterno. Porque tenía la naturaleza, según Diccionario Vines, del mismo Dios. En forma de, es en la naturaleza de, en la esencia de, no en abstracto, tal como se subsiste realmente en el individuo, retenida en tanto que el individuo mismo existe. Ok, digamos entonces, vimos la primera palabra, que es la palabra form o forma, o en griego morfe, ¿verdad? Forma, sigue diciendo, Vines, dice, morfe teu, es la naturaleza divina, real e inseparablemente subsistente en la persona de Cristo. Para la interpretación de la forma de Dios, es suficiente decir, esto lo dice Vines, es suficiente decir que uno, incluye toda la naturaleza y esencia de la deidad, y que es inseparable de ella, ya que no podría tener existencia real sin ella. Y dos, que no incluye en sí misma nada accidental o separable. Aquí lo que Vine nos está diciendo no es que en forma de Dios sea algo como, pues sí, en forma de un Dios aparte. No, no, no. Es de la misma naturaleza. Es inseparable de esa misma naturaleza.
Dice, y no incluye en sí misma nada accidental, como que fue un accidente o algo separable. Tal como modos particulares de manifestación, como decir, no, es que Jesús se manifestaba como Dios. No, 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 no. Existía en la morfe, en la forma, con las características de Dios. Dice, tal como de manifestación, ni tampoco condiciones de gloria, de majestad que se dieron accidentalmente. No, 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 era en forma. Que pueden en un momento estar con la forma y en otro momento separado de ella. No, no se refiere a eso, está diciendo. No, cuando se menciona en forma de Dios, no se refiere que era Dios y luego después no fue Dios. Tuvo gloria y luego, en la majestad y luego ya no. Y no, no, no. Al decir que existía en la forma de Dios, en morfé teo, es simplemente que tenía todas las características de la naturaleza, de la esencia, de la deidad de Dios. Deidad, pues obviamente de Dios, las características de Dios. Y son inseparables de ella. No es algo que sucedió por accidente o que se pueda separar. Y esto lo explica Vines. ¿Ok? Entonces, si tenemos que Jesús existía en forma de Dios, existía, ¿cómo es que algo que ya tiene la naturaleza de Dios pretendió usurpar la naturaleza de Dios cuando él mismo ya tenía la naturaleza de Dios, la esencia de Dios? Es absurda esta traducción de los testigos. No va con lo que se viene declarando en el texto. Sigamos. Dos palabras griegas, interesante, se traducen. Hay que entender que en los idiomas tenemos a veces dificultades para dar con la palabra precisa. Más cuando se traduce de un idioma a otro, porque hay idiomas que tienen muchísimas palabras para cada cosa en específico y particular. Y cuando se traducen a un idioma más limitado, pues están haciendo formas de tratar de expresar la misma idea, ¿verdad? Porque no existe esa palabra en ese nuevo idioma. Bueno, ese problema lo tenemos nosotros del griego al español. Porque en español tenemos una palabra, forma. Morfé, forma. Pero en griego hay dos palabras para forma. Pero forma en diferente aspecto, con diferente significado. La primera palabra para forma, que no es la que se vierte en Filipenses capítulo 2, es la palabra, ahí está en rojo, esquema. Dice, es forma o una imagen, pero una apariencia externa. Esta apariencia cambia con el tiempo, las circunstancias. Es lo externo, lo que se va modificando. Es la forma externa solamente, la carátula. Esa es la palabra esquema. Pero la palabra que se vierte en Filipenses capítulo 2 no es la palabra esquema, es la palabra morfe. Esta palabra también significa forma, pero en un sentido diferente. Significa forma en esencia, ¿verdad? Un rasgo distintivo, especial, característico de una persona o cosa. Y este rasgo característico nunca cambia, ni con el tiempo, ni con las circunstancias. Sigue teniendo la misma morfe, la misma forma. ¿Ok? Porque eso es su esencia, esa es su forma. Sin embargo, la otra, el esquema, es también forma, pero de apariencia externa. Ahora sigamos. Dicho estos dos, esta diferencia, porque ya vimos que en el interlineal de ellos vierten y saben que viene la palabra morfe, no la palabra gema. Sigamos entonces. Le doy un ejemplo para que entienda la diferencia entre morfe y gema. Dice morfe, viene de forma. Por ejemplo, la morfe de cualquier ser humano es su humanidad. Esa es nuestra forma, somos seres humanos. Nuestra naturaleza, por eso dice que forma viene de la esencia de la naturaleza. Nuestra naturaleza es humana, nuestra forma es humana. El ser humano es su humanidad. Y esta jamás cambia, jamás dejamos de ser humanos mientras estamos vivos, como lo expresa Vines. Pero su esquema, su otra forma, que es la forma exterior, esa sí está cambiando. Sin dejar de ser humanos. ¿A qué me refiero? Un bebé es un ser humano.
pero es un bebé. No es un adulto, no es un anciano, no es un joven, es un bebé. Su esquema, su forma externa es de bebé, pero su esencia, su morfe, es de humano. Aunque es bebé, es un ser humano. Aunque su forma exterior sea diferente al papá y a la mamá, porque ellos ya son adultos. Luego un bebé pasa a un niño. ¿Es lo mismo un niño que un bebé? No, ya cambió su forma, pero su forma exterior, su esquema, no su morfe o su morfe. ¿Ok? Un adolescente igual, un joven igual, a un hombre adulto, va cambiando, bebé, niño, adolescente, joven, hombre, adulto, anciano. Esta constante de cambio es su esquema, su forma, pero su forma de apariencia, no de esencia. Para que lo entienda mejor, esquema es la apariencia, morfe es la esencia. ¿Cuál es la esencia del bebé? Es humano. ¿Cuál es la esencia del niño? Es un niño, pero es un humano. ¿Cuál es la esencia del adolescente? Es un adolescente, pero es un... ¿Y del anciano? Pues igual, es un anciano, su forma externa cambió, pero sigue siendo un ser humano. Dice exterior, pero su morfé jamás cambia porque un bebé, niño, adolescente, adulto, anciano, siempre tienen la morfé, la forma, la esencia de ser humanos. Eso es lo poderoso de la palabra morfe. Morfe. Forma en cuanto a esencia, en cuanto a lo que eres. No esquema en cuanto a apariencia externa, apariencia que cambia, no. Podríamos cambiar usted y yo podríamos quizás tener un accidente y quedar desfigurados y perder nuestras extremidades, mas aún así seguimos teniendo nuestra morfe, nuestra esencia de ser humanos. Soy un ser humano pero no tengo brazos, soy un ser humano pero estoy desfigurado, pero sigo siendo de naturaleza humana, sigo teniendo la forma humana, la esencia humana, aunque mi esquema, mi apariencia externa es diferente. Pero es simple apariencia externa, no es mi morfé. ¿Ok? Espero que haya entendido la diferencia entre estas dos palabras, porque es importante. Seguimos entonces. Entonces, diccionario, vamos a la siguiente palabra. Vimos la palabra morfé. Y ahora vamos a la palabra purpaco, que es estar en existencia. Déjeme se lo subrayo cuál es. Opciones. Aquí está morfe o forma. Y luego vamos a ver qué significa que dice que en forma de Dios existiendo. Dice aquí, es esta de aquí. De existencia. La palabra es juparjon, juparcon, puede también pronunciarla así. Entonces está, en forma de Dios existía, en forma con la esencia de Dios existiendo. No dice que vino a existir, no dice que se le dio esta forma de Dios después de su resurrección, como algunos testigos de Jehová dicen cuando argumentamos con ellos. No, desde antes de tomar forma de hombre, ya existía en la esencia, en la forma de lo que es ser el Dios verdadero. Existía. Esta palabra existía es de juparco, ¿verdad? Que dice estar en existencia, estar listo a la mano. Se traduce del verbo haber, ¿verdad? De ser o estar o ya tener. Ya tengo, ya soy en forma de Dios. Ya estoy en forma de Dios, es lo que está diciendo. Ya existo en forma de Dios. Entonces dice, haya también en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien ya existía en forma de Dios. Quien está existiendo en forma de Dios. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo. Existir, del verbo juparjón, está en tiempo presente, voz activa, en participio. Quiere decir que está existiendo en forma de Dios, ¿verdad? Entonces, quien está existiendo en forma de Dios
Ya está existiendo. No vino a existir en forma de Dios. No era la apariencia de Dios, apariencia externa. No, era la morfé, la esencia de Dios. Ya existía con la esencia de Dios. Con lo que es ser Dios mismo. ¿Quién puede ser Dios mismo si no es el mismo Dios? ¿Un ángel tiene la naturaleza de Dios? No. A ninguno de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú. Sin embargo, a Cristo sí, porque es de la misma sustancia del Padre, como nos dice Hebreos capítulo 1. Pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, ahorita, en forma de Dios existiendo. Ya estaba. Y cuando se menciona una voz activa, en el griego hay tres tipos de voces. Y esto nos va a ayudar a entender lo siguiente que vamos a estudiar. Déjenme se los explico. Existe la voz activa en un verbo, voz pasiva y voz media. Voz activa quiere decir que yo llevo a cabo la acción del verbo. Yo lo hago, ¿verdad? Por ejemplo, salto. ¿Quién salta? Yo. Yo estoy saltando, ¿verdad? Yo salto. O yo veo, por ejemplo. Yo veo. O ver, yo veo. Yo estoy llevando a cabo la acción del verbo, esa voz activa en griego. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción cuando es voz pasiva. Por ejemplo, soy visto, ¿verdad? Ya no veo, sino que soy visto. Alguien más me hace la acción del verbo a mí. Soy visto. Esa es voz pasiva. Voz media, el sujeto hace la acción sobre sí mismo. No hace la acción hacia afuera, sino hace la acción sobre sí mismo. Y dice, me veo. Entonces, voz activa, veo. Veo a alguien. Realizo la acción del verbo. Voz pasiva, alguien más hace ese verbo sobre mí, o hacia mí, o en favor mío. Me ve. Alguien me ve. Y voz media es, realizo esa acción, pero en favor mío o hacia mí mismo. Me veo a mí mismo. Me veo. Esa es la diferencia entre las tres voces. Por eso no podemos jarpazo, simplemente decir, es que viene de jarpazo, tradúcelo como arrebatar. No. Porque cambia totalmente el significado de yo ver a ser visto a me veo a mí mismo. Depende de en qué voz esté el tiempo. Está voz activa, voz pasiva y voz media. En este caso, cuando dice existiendo, está voz activa. Quiere decir que él mismo existía por él mismo, llevaba a cabo su propia existencia. No es que Dios lo trajera a la existencia o Dios Padre lo mantuviera existiendo, sino que él existía por él mismo. Él mismo llevaba a cabo la acción de existir. Y no solamente él mismo, sino también dice que todas las cosas en él subsisten. Él mismo existe y nos da esa existencia a nosotros. Entonces, llevaba a cabo la acción de existir. Y él no vino a ser creado, sino que él mismo ya existía en forma, en la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Vines? Y, por ejemplo, en forma, Strong, Tugin y Swanson dicen que es naturaleza, forma o aspecto. Es la esencia, ¿verdad? En este caso, van de la mano, ¿verdad? Los eruditos griegos. O los diccionarios de palabras griegas como Vine, Strong, Tugin, Swanson, Thayers, van de la mano. Ahora, tenemos entonces, dice que estar de la mano, ya vimos en forma de Dios existiendo o existía. No existía en forma de un ángel, no existía en forma del arcángel Miguel, existía en la forma, en la esencia de Dios. Si existiera en la forma del arcángel Miguel, como lo creen los testigos de Jehová, entonces ya no sería en la forma de Dios. Porque la forma de un arcángel no es igual a la forma de Dios. La esencia de un arcángel no es la esencia del Dios verdadero. Sin embargo, Jesús existía en la esencia, en la forma del Dios verdadero. Por lo tanto, Jesús no puede ser el arcángel Miguel. Ni una criatura. Si fuera una criatura, entonces no podría existir en la forma de Dios. Porque es contradictorio ser criatura y al mismo tiempo ser Dios verdadero. O tener la esencia del Dios verdadero. La forma del Dios verdadero. Las características del Dios verdadero.
Es imposible. Seguimos. Vice lo define como frases antitéticas. ¿Cuáles frases antitéticas? Fíjese cómo aparece, como se los decía cuando leímos las versiones. Dice, el cual existía en forma de Dios, o el cual estaba existiendo en forma de Dios. Luego dice que se despojó a sí mismo, ahora tomando la morfé, pero ya no de teos o teou, sino la morfé de un curios. De curios. Dulos, perdón. De un dulos, ¿verdad? De un esclavo, de un siervo. En forma de Dios, en forma de esclavo. Ahora, hagamos un razonamiento en esto. Si morfé, o sea, si tomar la forma de esclavo, es que Cristo era 100% hombre o era igual a un hombre, versículo 7. Entonces, en forma de Dios, en morfé de Dios, pues no es otra cosa que igual a Dios. Si en forma de esclavo es con la naturaleza de un hombre, o sea, que fue humano, entonces en forma de Dios es con la naturaleza de Dios. Entonces, igual a Dios. No hay otra opción. Si aceptas una, no puedes rechazar la otra, porque es la misma sintaxis. En forma de Dios, en forma de esclavo. Forma de Dios, forma de esclavo. Forma de Dios, forma de esclavo. Forma de Dios igual con la esencia de Dios. Forma de esclavo igual a la esencia de hombre. Ahora, ¿qué hacen los testigos de Jehová? Aceptan la primera. Que Cristo tomó morfé de esclavo. La forma de un ser humano. Y aceptan que Jesús fue ser humano. Que tuvo hambre, que murió. Eso lo aceptan. Pero no aceptan la primera declaración, que es exactamente lo mismo. Si aceptan en forma de esclavo, tienen que aceptar por consiguiente la previa, que era en forma de Dios. Y si en forma de esclavo es que es igual a un hombre con la naturaleza humana, en forma de Dios es con la naturaleza de Dios. No hay otra. No hay otra opción. No puedes decir, no está diciendo eso, sino que no quiso ser igual a Dios. ¿Cómo arrebatarle? ¿Cómo arrebatarle? Si aceptas que se hizo en forma de esclavo, ¿por qué en forma de Dios no es igual a Dios? Y ahora pusiste Dios con D mayúscula en referencia que era igual a Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. ¿Cómo es posible que aceptes una y rechaces la otra? Es que a mí me enseñaron que en forma de esclavo sí, pero en forma de Dios no. Bueno, entonces quítale a la Biblia. ¿Por qué tradujeron entonces que estaba en forma de Dios verdadero, de Dios con D mayúscula? Y se les olvidó ponerle el un Dios. No dijeron que Cristo habitaba en forma de un Dios. Dicen que Cristo habitaba en forma de Dios, D mayúscula. Si aceptas una, aceptas la otra. Si rechazas una, rechazas la otra. No podemos decir, no, en forma de esclavo sí, en forma de hombre sí, pero en forma de Dios no. No es posible. O aceptas ambas o rechazas ambas. Si aceptas que Jesús fue igual a un ser humano, tienes que aceptar por consiguiente que Jesús fue igual al Dios verdadero, como está escrito en tu Biblia. Ahora, si la rechazas, entonces tienes que rechazar por consiguiente que Jesús no es Dios, ¿verdad? Dios verdadero, el Dios con D mayúscula, y tampoco Jesús fue un hombre. Entonces, ¿qué fue? Si Jesús no fue un hombre, si Jesús no fue Dios, entonces ¿qué fue? ¿Qué fue Jesús? Por consiguiente, la única explicación es que era igual a Dios, estaba existiendo en forma de lo que es Dios, de la esencia de Dios, así como vino a existir en morfé de un esclavo, de un hombre, de un ser humano. Si aceptas una, aceptas la otra. Si rechazas una, rechazas la otra. Y si la rechazas las dos, pues entonces nos quedamos sin nada. Es tan fácil simplemente aceptar lo que la Biblia dice, aún en su misma Biblia. ¿Por qué rechazar lo que la Biblia dice? ¿Por qué? Sigamos. Entonces vamos a la siguiente palabra. Dice, volvemos a Filipenses capítulo 2, versículo 6, en las dos versiones nuevamente. Dice 6, quien aunque existía en la forma de Dios, ya vimos que forma de Dios,
morfé, en la esencia de lo que es ser Dios, no pensó en quitarle el lugar a Dios. Ahora vamos a aferrarse. ¿Por qué digo que la traducción más correcta, más certera sería no creyó conveniente aferrarse? Ellos dicen, no pensó en quitarle el lugar a Dios. ¿Cómo quitarle el lugar a Dios cuando Él ya existía en forma, en la esencia de Dios? ¿Cuál lugar le iba a quitar a Dios si Él era Dios? Por favor. En forma de Dios, y mira, aquí lo vemos otra vez. En forma de un esclavo, forma de un esclavo. Si forma de un esclavo es ser humano, entonces en forma de Dios es con la esencia de Dios, igual a Dios. Por favor, se convirtió en un ser humano, aquí está, ser humano. ¿Qué es en forma de un esclavo? En ser humano. ¿Aceptan que Cristo fue ser humano? Sí, sí lo aceptan los testigos. El más grande hombre que ha existido en la humanidad, dicen sus escritos. Entonces, si aceptas en forma de un humano, de un esclavo, ¿por qué no aceptas que estaba en forma de Dios existiendo? Ahora, eso es lo que dice el interlineal, lo traducido así del interlineal, en forma de Dios existiendo. Quien aunque estaba en forma de Dios existiendo, ¿ok? Y luego ellos vierten, no empezó en quitarle. Aquí está la clave para atacar nuestra mente y hacernos pensar, no, entonces no puede ser Dios, porque ¿cómo ser Dios si luego le quiere quitar el lugar a Dios? Entonces no es Dios. Ya nos olvidamos de la primera declaración en forma de Dios. ¿Lo ignoramos eso? ¿Lo echamos a la basura? ¿Lo borramos de la Biblia? Sí, aquí la otra versión. Dice, quien aunque existía en la forma de Dios, otra vez, la forma de Dios. Y tenemos acá la forma de un esclavo. Si aceptas una, aceptas la otra. Si rechazas una, rechazas la otra. No hay opción. No puedes aceptar una y rechazar otra. Eso es incongruente. Es absurdo. Si aceptas que en forma de un esclavo es que vino a ser ser humano, debes de aceptar que en forma de Dios es con la esencia, con la naturaleza de Dios. Como dice aquí, igual a Dios. Igual a Dios. Ok. Aquí está la clave para tratar de cambiar toda la idea del texto. Usurpación. Pero nuevamente, ¿cómo usurpar un lugar que ya tengo? ¿Cómo usurpar un lugar que ya le pertenece? Si ya tenía la esencia de Dios, del Dios verdadero, del Dios con D mayúscula. ¿Cómo usurpar ese lugar si Él ya es Dios? No es un arcángel, es la esencia de Dios, la forma de Dios, la forma de la esencia de lo que es, como ya lo explicamos en las dos palabras griegas. No es gema, ¿verdad? Es gema, sino morfé. Entonces, si aceptas una, acepta la otra. Pero aquí está la clave. Usan quitarle para que impacte nuestra mente en la versión nueva de, entonces Cristo no le quiso quitar el lugar a Dios, entonces Cristo no es Dios. No se deje confundir. Fíjese la declaración primera. No va de acuerdo con lo que viene tratando el escritor. Y luego nos dice usurpación, como voy a quitar al Padre y me voy a poner yo. No. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Vamos a explicarlo. Vamos al griego, porque hacen estas triquiñuelas, ¿verdad? Para impactar la mente de las personas y tratar de probar sus falsas doctrinas. Vamos a la palabra en cuestión, que en una traducen usurpación, o tratar de quitarle por la fuerza al Padre algo, o al Dios, ¿verdad? A Dios algo. Dice, déjeme activar la pluma aquí. Aquí está. No creyó conveniente aferrarse, pero vamos a la palabra en cuestión, que es harpamón o harpazo. ¿Qué es esta de aquí? Dice esta de aquí. Es harpagmón. Por eso le decía, la terminación mon es donde radica el problema. Porque no es harpazo. La palabra griega no es harpazo, de arrebatar. Fíjese cómo lo dice Vines.
Se lo pongo aquí, en este lado. Dice harpagmos, relacionado con harpazo. Si apareciera la palabra harpazo con toda libertad, como harpazo aparece en otras partes de la escritura, puedes ponerlo como arrebatar, como llevarse por la fuerza, por usurpación. Pero si aparece la palabra harpazo en voz activa, no en voz pasiva. Filipenses 2.6, en Filipenses 2.6 traduce como cosa a que aferrarse. Ahora, no es lo mismo aferrarse, que sería en voz pasiva, a arrebatar, que sería en voz activa. Si notan, aquí aparece harpagmón, ¿ok? No harpazo, ¿ok? Ahora, dice cosa a que debería aferrarse o algo a que aferrarse. Se trata bajo aferrar. Entonces, harpagmón lo tratan o se trata o se debe tratar como algo bajo aferrarse, algo a que aferrarse. ¿Por qué Vine llegó a esta conclusión? ¿Por qué los eruditos de Vine llegan a esta conclusión? ¿Y por qué los testigos de Jehová se quedan en esto, en harpazo, en arrebatar, en llevarse? Aunque es la raíz, no es lo mismo. Como les decía, hay 3 voces. Voz activa, voz pasiva y voz media. Voz activa, yo hago la acción. Voz pasiva, recibo la acción. Voz media, yo me hago la acción a mí mismo. No es lo mismo. Entonces vamos a ver qué significa la terminación mon, que es esta parte de aquí. ¿Ok? Harpagmón. Eso es una G. Harpagmón. Es una N. Entonces, ¿qué significa la terminación harpagmón? No harpazo, sino harpagmón. Porque cambia, Tiene otro significado. Puede ser, como dice Vines, ya se referiría a aferrarse, no a arrebatar, sino a quedarse. ¿Por qué pone que viene de la misma raíz? Porque harpazo da la idea de quitarle algo a alguien para yo quedármelo. Yo hago la acción activo. Voz activa, yo lo hago, lo arrebato y me lo quedo. Ahora, en voz pasiva significaría es algo que yo tengo y no lo quiero soltar. Me aferro, ¿verdad? Algo que yo tengo, no lo suelto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a la explicación. Diccionario Tugi, también de palabras griegas, dice... Dice, puede significar guiar, dirigir. En este sentido se encuentra solamente en el participio y se puede traducir como gobernador, príncipe, director, considerar, creer conveniente. Bueno, esa es la otra palabra, pero vamos a ver si puse... esa es la siguiente palabra. Aquí está. Dice, harpagmón, acusativo, dice Vines, singular, masculino, y note cómo lo ponen. Ay, déjeme regresar. Pasivo o voz pasiva. Puede tener 2 significados, dice el diccionario Vine. El primero, si el verbo está en voz activa, o sea que el sujeto lleve a cabo la acción, entonces sí podríamos traducirlo como arrebatar o robar o usurpar, tomar por la fuerza, en significado con relación a su etimología. Sí, podría ser traducido de esa manera si el verbo está en voz activa. Pero si el verbo se encuentra en voz pasiva, entonces se tiene que traducir como una cosa que se conserve. Puede ser como un premio, como algo que te pertenece, algo que no quieres soltar. Por eso dice aferrarse. Yo lo conservo, lo quiero conservar, no lo quiero soltar. Y esto lo entendemos de la explicación de Griffith en la Encarnación, página 26, ahí está, y también del diccionario expositivo Vines. Entonces tenemos que el verbo, si es en voz activa, es como arrebatar. Yo quito algo.
Y si es en voz pasiva es yo me quedo con algo, no lo quiero soltar, no lo doy para... me aferro a ese algo que tengo. Bien, ahora el punto está que Bain nos dice que es pasivo, pero ¿cómo Bain sabe que es pasivo? Porque aquí viene el problema y aquí es donde radica la situación. Antes de ir ahí, dice la palabra, el comité de traducción de la NIVB o NIVB, dice la palabra se refiere a algo que una persona tiene en su poder, pero elige no utilizarlo en su propio beneficio. Ellos dicen que esta palabra, harpagmon, se refiere a algo que la persona tiene en su poder, pero elige no utilizarlo en su propio beneficio. ¿Okay? O sea, yo tengo esto y es algo que yo tengo y que me beneficia, pero decido no usarlo, decido no obtener ese beneficio que ya me pertenece, que ya tengo. Lo hago a un lado, me restringo de ese beneficio que tengo. Eso es lo que traduce el comité de traducción de la NIVB. Ahora, Strong, por otro lado, lo define así. Activo. Si está en voz activo es robar algo por la fuerza. O arrebatar si está en voz activo. O tomar algo erróneamente como saquear, como usurpar. Pero si está en pasivo, dice el diccionario de palabras griegas Strong, es una cosa para retener, como un tesoro. O también puede ser una cosa para ser explotada, como una ventaja que se tiene. ¿Okay? Si se fijan, cambia totalmente el significado del verbo harpazo si está en voz activa o si está en voz pasiva. Si está en voz activa, que no está en voz activa, podría traducirse como robar por la fuerza, arrebatar, tomar algo erróneamente. Pero si está en voz pasiva, nos dice Bain, si nos dice Strong, que cambia el significado. En voz pasiva sería una cosa para retener, como un tesoro. O una cosa para ser explotada, como una ventaja a favor de la persona. Si está en sentido negativo, esta misma voz pasiva podría ser un objeto de deseo ansioso, como un premio. ¿Ok? En negativo. Pero a final de cuentas es lo mismo. Si está en voz pasiva es algo que ya se posee, que se quiere retener. Es una ventaja que se tiene, algo que ya tenemos y que no queremos soltar. Pero voz activa sería yo le quito a alguien más esto. ¿Verdad? Esta ventaja, le quito a alguien más este tesoro, le quito a alguien más este puesto. ¿Qué es lo que los testigos de Jehová tratan de hacer? Decir, Cristo no le quiso arrebatar el puesto a Dios. Pues sí, si estuviera en voz activa, sí. Pero vamos a ver si está en voz activa o voz pasiva. Porque, déjenme ver, a ver si no se me olvidó poner la explicación. No, aquí está. ¿Cuál es la dificultad con el término mon? Que ahí se los puse en mayúscula. Que no se sabe si harpmon está en voz pasiva, activa o media. ¿Por qué? Porque el término mon, para aplicado a tercera persona, no existe esta terminación en ninguna de estas voces, ni en voz activa, ni en voz pasiva, ni en voz media. Así que los testigos de Jehová no pueden decir con toda certeza, harpagmon es arrebatar, porque no está en voz activa. No aparece la conjugación en voz activa, en verbo en voz activa, ni en voz pasiva, ni en voz media, en tercera persona, el mon. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos saber entonces qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo harpagmon? ¿A qué se refería? Si no están en las conjugaciones que debe de estar el verbo, ¿cómo? ¿A qué se refería con harpagmon? Con la terminación mon. Si no aparece en ninguna otra parte de la escritura para poder darnos luz en cuanto a qué se refiere esta terminación de mon. Por eso, muchas veces simplemente toman la definición, la mayoría de las personas que no quieren batallar toman la definición harpazo o harpazo. Ah, arrebatar. No puedes tomarlo como arrebatar porque tiene la terminación mon. Hay que investigar qué se refiere la terminación mon. Que no es lo mismo. No hay que forzar la traducción ni hacia el lado nuestro ni hacia el lado de ellos. Hay que ponernos en el centro. ¿Qué significa la terminación mon? Aquí viene que tenemos que acudir a otras herramientas. ¿Cuáles serían las otras herramientas para saber qué es mon? Harpagmon
La terminación mon es... ¿Cómo solucionamos este problema? Hay un grupo de estudiosos que se llaman filólogos, o de personas que estudian las lenguas. Muchas veces son de mucha ayuda en cuanto a la interpretación y traducción de las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos no solamente van a la palabra griega, sino que estudian el escrito desde la perspectiva histórica, regional y lo que estaba aconteciendo en esa sociedad. Se valen también de otros escritos que sean, por ejemplo, de la misma época, escritos en griego, en el mismo tipo de griego, en las mismas regiones donde se escribió Filipenses, con el mismo tipo de escritura, las mismas fechas aproximadas, y empiezan a investigar. Bueno, tenemos en la Biblia la palabra harpagmón, pero no, en la conjugación del verbo con ine que tenemos, no nos aparece. Entonces, muy seguramente debió haber sido un modismo o una forma de expresarse de la época. ¿Por qué? Porque si usted va a cómo debería ser escrito correctamente, no aparece la terminación mon. Y de estos modismos tenemos muchos en nuestro idioma. Por ejemplo, nuestros abuelos o tatarabuelos no hablaban el español y tenían unos modismos que si nos los dicen ahora nosotros quizás no entendamos. Porque eran palabras que ellos utilizaban, que ellos sí lograban entender, pero lo buscamos ahora y no viene en el diccionario porque eran modismos de la época. Formas de expresarse. Ahora, los filólogos nos ayudan a esto. Ellos indagaron, ¿verdad? Y en escritos de la época, aunque no tienen nada que ver con la Biblia, sino son escritos del mismo tiempo que se escribió Filipenses, en las mismas regiones, y buscando la palabra harpagmón, ¿cómo la utilizaban? Entonces, el apóstol Pablo, a ser de esa misma época, al vivir en esa cultura, con esa gente, pues obviamente utilizaba las palabras que ellos utilizaban para darles a entender el significado de cómo ellos hablaban en ese tiempo. Entonces, ¿qué es harpagmón? La terminación mon, ¿qué es? ¿Es activa o pasiva? Bueno, vamos a ver a qué conclusión llegaron estos estudiosos llamados filólogos. Dice, ¿para qué? Para ver y estudiar cómo las personas de ese tiempo empleaban las palabras y en qué sentido le daban. Igual, hay palabras, inclusive entre nosotros. En México me ha tocado. Hablamos mismo español los mexicanos, los centroamericanos, los sudamericanos. Pero hay palabras que en México significan una cosa, en Centroamérica significan otra y en Sudamérica significa otra. Y en México hay palabras que para nosotros son palabras normales, porque me ha tocado. He trabajado con personas de Centroamérica y Sudamérica. Y no le voy a decir cuál es la palabra porque para ellos es una grosería. Pero en México la palabra es algo tan normal como referirse a un objeto, ¿verdad? A algo, un objeto que utilizas en el trabajo. Pero cuando yo la dije, se empezaron a reír y a burlar. No diga eso, es una grosería. ¿Pero qué dije? Eso que usted dijo, pues ¿cuál? Y ya cuando la dije, eso que está diciendo significa para nosotros esto y esto. Dije, no, pues para ustedes. Vamos al diccionario a ver qué significa. Y buscamos en el diccionario y significaba lo que yo estaba diciendo. Como yo lo entendía en el diccionario. Pero en su lengua, en su cultura normal, eso era una grosería. Era una vulgaridad. Y cada que alguien la decía, la entendía como una vulgaridad. Aunque en la lengua española, en el diccionario, significaba lo que yo decía. ¿Por qué? Porque estaba utilizando bien la palabra. Pero ellos la estaban mal utilizando. Igual sucedía aquí. Hay palabras que cambiaban de sentido de un área a otra área. Por eso los filólogos son de mucha ayuda, porque van a las costumbres, al área, al tiempo en que se utilizaba, para ver cómo ha cambiado en ese grupo de personas, cómo evolucionó la lengua, cómo utilizaban esas palabras. Un filólogo tiene el ojo puesto en estos detalles, en la época, en el tiempo, en el tipo de escritura, en la región donde se habló, para ver a qué se refería y cómo lo utilizaban la palabra. Ahora, se hicieron estos estudios en escritos antiguos de la época, de la misma época de Filipenses, las mismas regiones que se escribió, las culturas, todo, y se observó por los filólogos que las personas utilizaban harpagmón con la terminación mon en sentido de voz pasiva, no de voz activa.
Lo cual da lugar a pensar que harpagmón puede ser utilizado en voz pasiva. ¿Por qué? Porque si ellos dicen, no, es voz activa. A ver, pruébamelo con el griego. Con los medios griegos que tienes. No va a aparecer. No aparece. Porque es algo que la gente hablaba fuera. Una palabra que se inventó la gente. No estaba en las reglas del griego. Entonces, ¿cómo podemos entenderla? Yendo con los filólogos a la época, al lugar, y ellos estudian todo eso y dijeron, cuando la gente dice harpagmón, se está haciendo referente a en voz pasiva. Lo cual nos daría la solución al misterio. Es decir, así. No sería harpazo, de apoderarse de algo. Cristo no se quiso apoderar de algo. Cristo, el apóstol Pablo usó la palabra no harpazo, usó la palabra harpagmón. Eso es ya poseer algo. Según los estudiosos, como los filólogos, en una voz pasiva, no en una voz activa. No tengo, ni los testigos tienen, ni yo tengo la forma, por medio de las reglas del griego, comprobar que la terminación mon, en tercera persona, se refiere a voz activa, porque no existe en voz activa, ni en voz pasiva, ni en voz media. Esto es algo que la gente de la época lo usaba. No está en las reglas, sino algo que la gente, cuando decían harpagmón, ellos lo entendían y sabían a qué se referían. Igual hay muchas palabras en el español que no están en el diccionario. Usted va y las busca en el diccionario y no aparecen porque son palabras que la gente las usa y las modificó para darles el sentido que ellos querían. En este caso así la utilizaban. En esa época, en esa región, en ese tiempo, harpagmón en sentido de voz pasiva según los filólogos. Entonces, harpagmón es voz pasiva en el sentido, lo más probable, podemos decirlo así, estamos casi 100% seguros de que harpagmón es voz pasiva, no activa. Porque no encontraron los filólogos que harpagmón, terminación mon, lo usaran en voz activa. Bien. Entonces, Vines nos dice, por eso Vines llegó a esta conclusión, por eso les mostré, ¿por qué Vines llegó a que es un acusativo singular masculino pasivo? Bueno, porque Vines usó sus filólogos que estudiaron escritos de la época, vieron a qué se refería y dijeron, viene de harpazo, pero no en sentido de voz activa, de arrebatar, sino en voz pasiva, como lo utilizaba la gente. Por eso se atrevió Vines a decir, lo más correcto es que está en voz pasiva. En el sentido pasivo, como una cosa que se conserva, una ventaja, algo que se tiene, un tesoro. Dice Strong, una cosa para retener como tesoro, una cosa para ser explotada como una ventaja. No algo que se arrebata a alguien más. Ahí cambió el sentido totalmente. Bien, dicho esto, solucionando el problema o explicando por qué, a qué se refiere esta terminación de mon, que no es de harpazo, es harpagmón, voz pasiva, que me aferro a algo, conservo algo, una ventaja, algo que tengo, algo que ya me pertenece, ¿verdad? A ese sentido se refiere. Por eso Reina Valera dice como cosa que aferrarse. Por eso Vine lo explica en su definición. Reina Valera lo vierte correctamente como algo a que aferrarse, como una voz pasiva. Está en voz pasiva, el mon es voz pasiva, que hace referencia a algo que tú ya tienes, ya posees, ¿verdad? Lo tienes como un tesoro, como una ventaja, no algo que le quitas a alguien más, como los testigos de Jehová quieren hacerlo ver. Bien, el contexto rige. Ahora, si usted dice, bueno, hermano, esta es una explicación muy rebuscada. Bueno, podemos entenderla inclusive aunque no vayamos al griego, podemos entenderlo con el contexto. El contexto nos rige. La forma en que se va explicando no concuerda con decir que si Cristo ya existía en la forma de Dios, en la esencia de Dios, ¿cómo es posible de que quisiera arrebatarle a Dios algo que él ya poseía? Chocan las ideas. No va con el flujo de la idea. Por eso el contexto rige. ¿A qué me refiero? Si tomamos lo que se declara antes de harpagmón, o de arrebatar, como traducen los testigos de Jehová, antes que Jesús, antes que harpagmón, dice que ya existía en forma de Dios. Ya existía en forma de Dios. Y antes de harpagmón dice que exactamente igual a Dios. En forma de Dios, pero no de cualquier Dios. De exactamente igual a Dios. Y luego después de harpagmón dice, se vació a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Cómo que se vació a sí mismo? ¿Se vació de qué? ¿O se despojó de qué? Como Reina Valera dice, se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué?
Pues de ser Dios. ¿Se vació de qué o se restringió de qué? Pues de la forma de Dios que tenía. Entonces, si lo traducimos como Vine nos dice, según sus filólogos, en voz pasiva, entenderemos entonces que va en contexto todo, va al texto, fluye completamente, no se contradice entre lo que va declarando Pablo, sino que nos dice que ya existía en forma de Dios, algo que él ya tenía, no se quiso aferrar a él, sino que él mismo dijo, voy a hacer un lado mi privilegio, y vino y se vació a sí mismo, o se restringió él mismo tomando forma de hombre. Ya tenemos el flujo normal y natural de la idea. Pero si lo traducimos como arrebató, entonces damos la idea que existía ya en la forma de Dios, en la esencia de Dios, pero no le quiso arrebatar la forma de Dios. ¿Cómo arrebatar si ya lo tenía? Y lo dice, se despojó. ¿De qué se despojó si no era Dios? Si no era forma de Dios. Si no le quiso arrebatar a Dios, ¿de qué se despojó entonces? ¿Ve? Como la idea no fluye, entonces el contexto rige. Todo el contexto va en armonía. Si lo traducimos en voz pasiva, si lo traducimos en voz activa, chocan las ideas de lo que viene declarando el apóstol Pablo antes y después. No armonizan. Entonces podemos decir que nada más en griego y nada más viendo el contexto, el concepto de arrebatar es algo que, o sea, arrebatar algo a Cristo que no le pertenecía queda descartado. No es posible, no es lógico con el flujo de la idea que viene tratando. Bien, hagamos preguntas a esta parte. ¿Cómo Cristo puede robar o usurpar el lugar de Dios cuando Él mismo ya era en esencia Dios? ¿Cómo? ¿Se puede acaso robar algo a Él mismo? ¿Se robará aquel que existe en forma de Dios? ¿Se robará el ser forma de Dios? ¿Puede robarse Dios a Dios mismo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo el que existe en naturaleza, en esencia como Dios, y robarse el ser Dios cuando ya es Dios? ¿Cómo? ¿Se iba a robar Cristo algo a Él mismo? Si Jesús no era Dios, entonces ¿de qué se despojó? ¿De qué se vació? ¿De su humanidad, dirían algunos? Si se vació de su humanidad, ¿por qué luego dice hecho semejante de hombre? ¿Que no se había despojado de su humanidad ya? Porque aquí hay dos aspectos nada más. Cristo estaba en morfé de Theos o en morfé de Doulos. Forma de Dios, forma de hombre. ¿De qué se despojó? Los testigos de Jehová inmediatamente en su mente dirán, se despojó de su humanidad, se despojó del ser humano. Pero si se despojó de ser humano, ¿por qué enseguida en el pasaje luego dice que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre? ¿Qué no se había despojado ya de ser hombre? Si el que dice que se despojó a sí mismo o se vació a sí mismo es vaciarse de ser hombre, ¿por qué luego toma forma de hombre? No, porque se despojó a sí mismo de ser morfe theos, ¿verdad? Tener la forma de Dios para poder ser criatura. De ser creador se despojó para poder ser criatura. No que se había despojado de su humanidad. Eso es incorrecto. Porque si no, se despojó y luego tomó aquello de lo que se despojó. ¿Cómo? No va con el flujo del texto. De lo que se despojó era de su esencia, ¿verdad? De Dios, de su gloria, de toda. Obviamente, Dios, el eterno, el creador, no va a caber en un cuerpo, se tiene que restringir, se tiene que, como dice, vaciar, dando la idea de quitar cosas para poder caber dentro de algo tan pequeñito como es una criatura, y lo es un ser humano. Se despojó de la grandeza que es Él, que es morfe de Theos, y vino a ser un morfe de doulos, de siervo, ¿verdad? De un ser humano. Entonces sigamos. Vamos a las siguientes palabras griegas. Hasta ahora tenemos, como lo vamos acomodando nosotros en el texto, diría, hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no creyó conveniente aferrarse a Dios. La palabra conveniente la vimos de pasada, no hicimos hincapié.
Pero creo que es... Déjame regresar a ver si la vemos aquí. Se la puse por acá antes de entrar a la... Aquí está. Por ejemplo, diccionario Tugin dice guiar, dirigir. En el sentido se encuentra solamente el participio y se puede traducir como gobernador, como príncipe, director. Entonces, aquí está considerar. Déjame ponerla. Ay, volvió a cambiarse. Estábamos en... esta de aquí. Aquí está, considerar. ¿Ok? Entonces se puede traducir como gobernador, como príncipe, como director. Pero también se puede considerar como considerar, creer, conveniente, creer, estimar. Entonces no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios. No consideró. Él mismo hizo la consideración. ¿Por qué? Porque él ya tenía esa esencia de Dios. Él consideró, ¿es conveniente quedarme aquí sin hacer nada por la humanidad? No, no es conveniente. Entonces decido yo mismo, por eso dice, él mismo se vació, él mismo se restringió, él mismo dijo, no, dejo mi privilegio a un lado. Recuerde que la palabra harpagmon hace referencia a tener algo como un tesoro, un privilegio en voz pasiva. Entonces dejo mi privilegio a un lado y voy a tomar forma de hombre. ¿Cuál privilegio? De tener la esencia de Dios verdadero, del Dios mismo. Por eso no creyó conveniente quedarse ahí sin ayudar a la humanidad y tomó la decisión él mismo, no porque lo mandaron, sino porque él mismo tomó la decisión, como lo vamos a ver más adelante, de ir a realizar esto por nosotros. Obviamente el Padre estaba de acuerdo con esto e iban juntos en esta decisión. No es que estuvieran uno en contra del otro. Bien, entonces nos quedamos aquí. Existiendo en forma de Dios, no creyó conveniente aferrarse. Ahora vamos a la siguiente palabra. Dice, déjenme nuevamente activar el puntero. Dice, ahora la otra, ya vimos esta parte. En forma de Dios es con la esencia de ser Dios mismo. Existiendo, ¿verdad? Ya existía, no vino a existir, sino ha existido en esta forma de Dios siempre. Ya vimos harpagmon, que no es arrebatar, no es harpazo, sino es harpagmon, voz pasiva de quedarse con algo, un beneficio que ya se tiene. Entonces, por eso consideró, aquí está, consideró no quedarse con ese privilegio que tenía. ¿Cuál privilegio tenía? El ser Dios. Ese privilegio tenía. Él consideró, ¿me quedo aquí? No me voy a aferrar a quedarme aquí en la gloria. Voy a hacer algo en favor de la humanidad, ¿verdad? Por eso consideró y no se aferró y dejó ese trono de gloria. Entonces dice la siguiente palabra, que es la que vamos a estudiar, que es to be en inglés, que es ser o estar, ¿verdad? El verbo to be, de los primeros que enseñan cuando usted aprende inglés. To be or not to be. Ser o no ser. Entonces, Sayers dice la definición de to be, que es existir. Aquí está, existir. O algo que pasa. O estar presente. O existir. O ser. O acontecer, que es lo mismo, ¿verdad? O estar presente. Entonces, es la palabra G1511 de Sayers. Dice que simplemente existía, ¿verdad? Existía. Ahora vamos a la siguiente palabra. Existía igual a Dios o era. ¿Verdad? ¿Existía igual a Dios o era igual a Dios? Pues es correcta cualquiera de las dos traducciones. Si usted elige existir, entonces podríamos decir que Cristo no consideró como cosa que aferrarse el existir igual a Dios o el ser igual a Dios o el estar presente igual a Dios, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra to be. Luego, la siguiente, déjenme cambiar aquí. Igual, esta de aquí, equal,
que viene del iso, de la palabra griega iso, en este caso es isa, habla de algo idéntico. Idéntico. Cristo no consideró el mantenerse, el aferrarse a seguir siendo idéntico en esa condición que estaba a Dios. Aquí está. God. Teo. Entonces, ¿qué es la palabra ISO? Vamos a ponerlo ahí. Ahí está en el diccionario Vines. La palabra ISO, si se fija, estoy mezclando diccionarios para no usar siempre Vines. Checo todos, pero cuando veo que todos concuerdan en lo mismo, entonces pongo Vines, luego Strong, luego Tugin, luego cualquier otro, Thayers. Vemos aquí en diccionario Vines del Nuevo Testamento, dice que la palabra isos, aquí está, isos, de G2470, dice que iso hace referencia a que es el mismo en tamaño, en cantidad, en calidad, etc. En forma, en poder, en potencia, se traduce como igual o iguales, idénticos. Por eso, en forma de Dios es idéntico a Dios. Por si usted dice, no, pero forma puede significar, bueno, en forma, nos dice que la esencia era de Dios, y ahora acá cuando dice, no consideró el ser igual en la misma cantidad, calidad a lo que es Dios. ¿Ok? Entonces, no consideró el ser idéntico. O sea, no hay diferencia. Recuerde, la Biblia nos habla de un solo Dios. Isaías 44, 6 y 8. ¿Verdad? Yo no conozco a ninguno, dice Jehová, ¿verdad? Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. Isaías 43, 10. Deuteronomio 32, 39. Nadie está junto a mí. Soy el único Dios. Deuteronomio 6, 4. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Shema, Israel, Yahvé, Elohim, Yahvé, Echad. Un Dios compuesto, no un Dios Yahid, sino un Dios Echad. Un Dios compuesto. Entonces, dice que Jesús es igual a Dios. Igual. ¿A cuál Dios? A Dios con D mayúscula, como ellos lo ponen. Al Dios verdadero. Entonces, estaba en forma de Dios y era igual a Dios. Idéntico en calidad, en cantidad, en poder, en tamaño, en todo. Era exactamente igual, es lo que nos dice la palabra iso, o isa en este caso. Iso, ¿a quién se parecía? ¿A quién era igual Cristo? A Dios, no a un Dios. Fíjese, nuevamente, nos vuelve a decir en forma de Dios, no de un Dios, y no nos dice igual a Dios, no igual a un Dios. En las dos con D mayúscula. Cristo era en forma de Dios y era igual, idéntico a Dios. Por eso él no se aferró. Oye, lo que está diciendo el pasaje, Pablo nos está diciendo, Cristo ya existía siendo Dios verdadero. Y no quiso aferrarse a seguir siendo Dios verdadero, sino quiso hacer algo en favor de la humanidad. Era igual a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque fíjese cómo va tratando el tema el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Ya vimos que es ser idéntico, igual a Dios. Isa, igual, en calidad, cantidad. ¿Ok? No es que Dios Padre acá y el Hijo menos, no. Idéntico, igual. Iguales en calidad, tamaño, todo. ¿Ok? Ahora seguimos. Pregunta, ¿qué es a lo que Jesús no se quiso aferrar? Pues no se quiso aferrar a quedarse en esa posición de ser Dios. Para dejar de ser algo, primero tuviste que haber sido ese algo. O sea, si nos dice que estaba en forma de Dios y era igual a Dios, pero se despojó de eso, para poderse despojar de algo, primero tuviste que haber sido ese algo. ¿Y de qué se despojó? De ser Dios. Entonces, para poder despojarme yo de algo, primero tuve que haber tenido ese algo. Entonces, para Cristo despojarse de ser Dios, con D mayúscula, primero tuvo que haber sido ese Dios con D mayúscula. Por lógica. Segundo, ¿quién puede ser igual, idéntico a Dios Todopoderoso? ¿Quién se atrevería a decir, yo soy igual? ¿Un ángel puede decir que es igual al Dios Todopoderoso? Igual en calidad, en cantidad, en todo exactamente. ¿La palabra hizo en griego? No.
Un ángel no es igual a Dios Todopoderoso. ¿Pero por qué Jesús sí? ¿Y por qué Jesús se tuvo que despojar a sí mismo de ser ese Dios Todopoderoso? Nunca una criatura será igual a Dios. Nunca. Así que Jesús, sin lugar a dudas, hasta aquí del texto, Jesús es Dios, es Jehová, es el Todopoderoso. No estoy excluyendo al Padre, que es como los testigos lo piensan, porque ya vimos que es un Dios compuesto, Deuteronomio 6:4. Es un Echad Dios, no es un Yahid. Entonces, es Jehová. Para poder dejar de ser Jehová, tuvo que despojarse. Porque primero tuviste que haber sido ese algo para después despojarte de ese algo. Tener ese algo para después dejarlo. No puedes dejar ese algo si nunca lo tuviste. Es absurdo. ¿Verdad? Es como decir, voy a dejar a mi esposa. Oye, pero nunca estuviste casado. Pero como quiera voy a dejar a mi esposa. Pero pues si nunca te casaste. Ah, sí, ¿verdad? No, para poder dejar a tu esposa, primero tuviste que casarte. Obviamente es un ejemplo X, ¿verdad? Para que usted entienda la idea que estamos tratando aquí. ¿De qué quiso, a qué no se quiso aferrar Jesús? ¿Qué es lo que dejó? Pues aquello que previamente tuvo. Porque para dejarlo, primeramente tuviste que haberlo tenido. No puedes dejarlo si nunca lo tuviste. Hasta ahora, entonces, tenemos en el texto griego de Filipenses 2, del 5 a 6, existiendo en forma de Dios. Cristo ya estaba existiendo en forma de Dios. No creyó conveniente, como dice la palabra griega, el aferrarse, porque está en voz pasiva, harpaumon, a continuar siendo en forma de Dios. A continuar en esa naturaleza plena y completa de Dios. ¿Qué hizo entonces? Bueno, vamos a seguir en el texto. ¿Qué fue lo que hizo entonces nuestro Señor? Vamos al versículo 7. Ya acabamos con el 6. Vamos al 7. Lo estoy haciendo... lo traté de hacer lo más resumido posible para no complicarle la vida. Espero que no se le haga complicado y pueda lograr entenderlo. Si batalla, regrese el video y vuélvalo a analizar. Vamos al versículo 7. En el versículo 7 dice... aquí el texto... Déjeme activar nuevamente la pluma. Que es la palabra muy, muy, muy importante que han omitido los testigos de Jehová en la versión nueva. Dice, pero, el but, ¿verdad? Pero él mismo. La palabra griega autón, de donde viene nuestro automóvil, ¿verdad? Que se mueve por él mismo. Entonces, autón, de él mismo, él se vació. Se vació él mismo. ¿Se vació de qué? Ahora, esto es interesante. ¿Por qué le digo que esto de aquí es interesante? Porque el Padre no lo vació. El Padre no lo envió. Él mismo, el que existía en forma de Dios, el que era igual a Dios, consideró y dijo, no me voy a aferrar a esta posición en la que estoy. Yo mismo me voy a restringir. Yo mismo me voy a vaciar, como dice la palabra griegos, y muchos dicen de ahí viene la famosa kenosis, porque viene de la palabra griego kenon. En este caso es kenosen, en griego, ¿verdad? Esta palabra de aquí, esta es la kenosis, o la déjeme se la digo otra vez, ekenosen, que dice vaciarse, ¿verdad? Vaciarse. Pero ¿quién lo vació a Cristo? ¿Quién lo restringió? Él mismo. Nadie más. Él mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién puede restringir a Dios? ¿O quién puede vaciar a Dios sino un mismo Dios? ¿Hay alguien más poderoso que Dios que pueda vaciar a Dios? ¿O que pueda restringir a Dios? No. Por eso es importante de aquí, Él mismo. Que por cierto, los testigos de Jehová ya se dieron cuenta que por ahí puede venir el argumento para probarles que su interpretación está equivocada y decidieron eliminarlo. Y nada más ponen que dejó las cosas, ¿verdad? No recuerdo muy bien cómo dice la versión nueva, pero que dejó las cosas. No, él mismo se vació, él mismo llevó a cabo la acción, él mismo, autón, él mismo se despojó. Ahora, ¿cómo se puede traducir la palabra kenon? Se puede traducir como vaciar, figurativamente, ¿verdad? Esto es, si lo vamos a usar figurativamente, es como vaciar. Se puede usar como se denigró a sí mismo o se neutralizó a sí mismo.
Lo cual tiene total lógica. Si Jesús está en forma de Dios y es igual a Dios, obviamente, ¿quién puede neutralizar a Dios? Pues solamente Dios mismo. Entonces se neutralizó él mismo. Puede también utilizarse como falsificar en casos extremos, o como hacerse vano. Aquí está, vano, o hacerse vano. O despojarse. Se despojó él mismo. También puede usarse como desvanecer. ¿Cuál es la que Reina Valera utiliza? Se despojó. ¿Ok? Pero pudo utilizarse, neutralizó, se hizo vano, se vació. Entonces, Cristo mismo se despojó, dice Reina Valera. En este caso, el interlineal de los testigos de Jehová dice que él mismo se vació. Sí, figurativamente se vació. ¿Y por qué usaron figurativamente aquí? Porque Dios Todopoderoso puede quedar vacío completamente. No. Sino eso en un sentido figurativo. ¿Verdad? Se vació, se restringió, se neutralizó, se despojó. Ok, seguimos entonces. Ahora, podemos entender con estas dos palabras que el Padre no forzó a su Hijo en nada. El Hijo hizo esto por su propia voluntad. Propia voluntad. ¿Verdad? Como vimos la palabra, ¿verdad? Por Él mismo. Él mismo se restringió. Él mismo se vació. Él mismo se limitó. La pregunta sería, si aquel que existía en forma de Dios era igual, hizo idéntico a Dios con D mayúscula, ¿quién más puede restringir a ese Dios todopoderoso, Dios verdadero? Sé que los testigos están diciendo, pero Jesús no es Dios todopoderoso. Sí lo es, y la Biblia lo dice, pero ya lo miraremos en estudios más adelante. Porque sé que pondrán el grito en el cielo, no, Jesús es poderoso, pero no es todopoderoso. Claro que la Biblia dice que es todopoderoso. Y lo vamos a explicar más adelante. Por lo pronto aquí podemos verlo con este pasaje. ¿Quién más puede restringir a Dios? Sino Dios mismo. Por eso dice, Él mismo tomó la decisión. ¿Quién puede restringir a Dios? Nadie, más que Él mismo. ¿Verdad? No hay alguien más poderoso que Dios. Por eso dice, Él mismo se restringió. No dice que el Padre lo restringió. No dice que el Padre lo vació. No, Él mismo lo hizo. ¿Ok? Seguimos. Ahora, si tomamos la palabra denigrar, que es otra de las posibles traducciones, como restringirse, vaciarse, denigrarse, que también va en armonía con lo que dice el pasaje. ¿Cómo se denigró a sí mismo Jesús? Dice en el griego morfone, doulon, labón. ¿Qué quiere decir? Que el que tenía la forma de siervo se hizo, ¿verdad? Se convirtió. En el versículo 7 dice humo iomatín, que es en semejanza o parecido. Puede ser antropón, ser humano, ¿verdad? Genomenos, fue hecho, vino a ser. Si vemos las palabras en el versículo 7, y se las estoy poniendo, las palabras que aparecen en el interlineal griego, así aparecen en el interlineal griego estas palabras, como omati, y lo dice antropón, que eso significa un ser humano, genómenos, que significa vino a ser, en semejanza de ser humano, ¿verdad? Entonces, aquel que tomó forma de siervo, morfone dolón labón, dice humo ieomati, en semejanza de antropón. ¿Qué es antropón? De un ser humano. De un ser humano, genomenos, fue hecho o vino a ser en semejanza de un ser humano. Es lo que nos sigue diciendo en el versículo 7. Ahora, ¿cómo se denigró a sí mismo? Pues humillándose él mismo. ¿Quién puede humillar a Dios? Nadie. ¿Hay alguien que pueda humillar al Dios verdadero? No, nadie. Por eso él mismo se humilló a sí mismo. Nadie más lo humilló. Él mismo se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Pues de ser creador, se denigró tomando forma de criatura. Permítanme un momento, ya regreso. Que no me escucharon, pero vuelvo a repetir. De ser creador se denigró tomando forma de criatura, Juan 1:3, pero siendo hombre seguía siendo Dios, Colosenses 2:9. ¿Cómo sabemos en Juan 1:3? Porque dice, si todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ni una sola cosa de las cosas que han sido hechas pudo haber sido hechas. Entonces, pero aún
teniendo forma de hombre, tenía teniendo toda la plenitud, toda la esencia de ser Dios. Colosenses 2:9 no lo declara. Porque en él habita corporalmente, en ese cuerpo físico, toda la plenitud de la deidad. Entonces, por eso se nos dice que él mismo se restringió. ¿Por qué? Porque ¿quién puede restringir a Dios? ¿Hay alguien más poderoso para restringirlo? No. Entonces él mismo se restringió. Él mismo se humilló, versículo 8. Porque ¿quién más puede humillar a Dios? ¿Hay alguien más poderoso que Dios por humillar a Dios? No. Entonces él mismo se humilló. Por lo tanto, Jesús es ese Dios con D mayúscula que los testigos vierten en Filipenses capítulo 2. Ellos lo vertieron y están en lo correcto. Jesús es Dios con D mayúscula, no es un Dios. No dice que existían en forma de un Dios. Dice Filipenses 2 del 5 hasta el 8, ¿verdad? En los primeros versículos dice, existían morfe de Dios, en forma de Dios, no de un Dios. Y era igual a Dios, no dice era igual a un Dios. Aún en su propia Biblia dice que era igual a Dios, no igual a un Dios. Ya lo vimos en su interlineal también. Bien, entonces seguimos para acabar con esta parte de lo que es nuestro ir al interlineal y ver las palabras. Entonces nuestro texto quedaría así, de Filipenses, ¿verdad? Los versículos que estudiamos. El cual, existiendo en forma de Dios, o sea, Cristo ya existía en forma de Dios, no creyó conveniente aferrarse. ¿Por qué aferrarse? Porque ya vemos la palabra que está en voz no está en voz activa, ¿verdad? Está en voz pasiva. Dice ser igual a Dios, sino que él mismo se denigró a sí mismo. Nadie lo denigró, porque ¿quién puede denigrar a Dios más que Dios mismo? Se denigró él mismo tomando forma de siervo, en semejanza de un ser humano. Vino a ser. Y se humilló a sí mismo. No dice que alguien más lo humilló, porque ¿quién puede humillar a Dios? Nadie. ¿Quién hay más grande que Dios con D mayúscula? Nadie. Por eso dice que él mismo se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, ¿cómo murió? Murió esa condición humana que vino a tomar cuando vino a la tierra. Dice, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. No murió la parte de la deidad que él era, murió la forma que tomó, la esencia humana que él tomó. ¿Ok? Entonces murió de muerte y muerte de cruz. Tenemos entonces lo siguiente. En forma de Dios, tenemos que concluir que significa igual a Dios. Luego vemos que él se denigró a sí mismo, él se restringió a sí mismo, porque ¿quién más puede restringir a Dios que Dios mismo? Entonces se restringió a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces tenemos forma de Dios significa igual a Dios, y en forma de siervo significa igual al hombre o a un ser humano. Es lo que dice el texto, tomando forma de un ser humano o de hombre. Entonces, si en forma de siervo es igual a hombre, en forma de Dios, ¿qué será? Igual a Dios. O aceptamos ambas o rechazamos ambas. No podemos escoger una y rechazar la otra, porque tienen la misma fraseología. En forma de hombre, los testigos aceptan que es igual al hombre, pero luego nos dice antes que era en forma de Dios, entonces es igual a Dios. Ah, no, ahí no. Ah, entonces tampoco era igual al hombre. No, sí era igual al hombre. Entonces, si aceptas una, aceptas la otra. Si rechazas una, rechazas la otra. Y no hay manera. Entonces, era en forma de Dios igual a Dios, era en forma de siervo igual a el hombre. Por eso se denigró a sí mismo, porque él mismo era Dios. Entonces tenemos que mientras Jesús estuvo en la tierra, fue Dios y hombre. Porque aunque existía en forma de Dios, se restringió y adquirió la forma de un ser humano. Entonces, mientras estaba en el cuerpo, Colosenses 2:9, aunque tenía un cuerpo físico igual al hombre, dice, en él, dentro de ese cuerpo físico, en él habita o está toda la plenitud de la deidad, todo lo que es la esencia de ser Dios. ¿Por qué? Porque ese Jesús que tomó ese cuerpo es el que estaba en forma de Dios, idéntico a Dios, hizo igual a Dios. Por eso él mismo se tuvo que denigrar. Entonces concluimos que Jesús en la tierra era Dios y era hombre. Era Dios restringido, Dios limitado. ¿Quién lo limitó? Él mismo, nadie lo limitó. Él mismo decidió no aferrarse a la condición de ser pleno, ¿verdad? De mostrar su gloria completa, sino que se restringió para poder venir a tomar la forma ahora, la morfe de un
siervo, de un doulos, ¿verdad? Entonces, Jesús en la tierra, Dios y hombre. Seguimos entonces nuestro texto, otra vez existiendo en forma de Dios, no creyó conveniente aferrarse a ser igual a Dios. ¿Por qué conveniente? Porque necesitábamos usted y yo la salvación, un medio para reconciliarnos con Dios. Por eso él dijo, si no me restrinjo y voy a la tierra a morir por ellos, pues entonces tenemos un problema. No es conveniente, necesito hacer esto. Y él mismo se restringió, él mismo se denigró y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, nadie lo humilló, él mismo decidió hacerlo, él mismo decidió restringirse. Bien, la próxima clase, porque ya veo que ya me pasé, iba a ser 1 hora y ya va más de 1 hora. En la próxima clase compararemos, vamos a comparar los textos de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y Filipenses 2:6, entre otros textos que vamos a estudiar que se nos menciona que Dios encarnó. Y aquí es el problema, la palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero sí el hecho de lo que sucedió, de lo que la palabra encarnación significa. ¿Qué es encarnación? Que el que no tenía carne, aquel que era en forma de Dios, ¿verdad?, vino y tomó la carne de un hombre, vino y tomó la forma de un hombre. Por eso eso se le llama encarnación. Que no tenía carne o no era carne, ¿verdad?, estaba en la forma de Dios, vino y ahora encarnó. ¿Dónde lo vamos a ver? Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 14, Filipenses 2, del 6 al 8. Vamos a hacer comparaciones entre los dos textos y algunos otros textos más que vamos a estar estudiando, pero será el próximo martes si Dios nos lo permite. Si Dios, si Jehová, ¿verdad?, si nuestro Señor nos lo permite, estaremos estudiando esta parte, ¿ok? Entonces va a haber parte 2 de Jesús Dios y hombre. Jesús fue Dios y hombre mientras estuvo en la tierra. Antes de venir a la tierra, era idéntico a Dios en forma de Dios. Cuando estuvo en la tierra, tomó forma de hombre, ¿verdad?, morfe de doulos o forma de siervo, pero él seguía siendo, estaba dentro de él, porque ¿quién puede restringir a Dios? Él se restringió lo que pudo, pero seguía a la vez siendo Dios, porque en él habitaba corporalmente, en ese cuerpo físico, dentro de él estaba toda la plenitud de la deidad. Restringida, sí, pero estaba. No dejó Cristo de ser Dios. Cristo no dejó de ser Dios para hacerse hombre. No, Cristo nació, y de hecho nació siendo Dios y hombre. Como lo dice en la Escritura, ¿verdad? Vemos en la Escritura que se nos narra que era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ya lo seguiremos estudiando. Ahorita vamos a ver nada más esa parte de que es Dios y hombre. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Gracias por habernos acompañado y por estar atendiendo estos videos. Comparte estos videos con sus amistades. Analícelos, estúdielos. La última parte del versículo 7 y 8 lo hice más pequeño porque ya era demasiada información, pero usted puede verlo. Si regresa a la imagen del interlineal, cada una de esas palabras que le di aparecen ahí en el interlineal de los testigos de Jehová, que es el que estoy utilizando. Bien, Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Así es que acompáñanos el próximo martes. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna mi camino iluminó. Solo sé